momentito, hermanos. Espero que esta presentación no sea tan larga, pero hoy tenemos un invitado, un gran predicador y un gran amigo sobre todo. Tenemos con nosotros al presbítero Miguel Pérez. Hermanos, somos viejos conocidos, estuvimos juntos en la licenciatura en Durango. Ha sido un hombre que ama mucho la educación cristiana, fue parte de la comitiva a nivel nacional del Departamento de Educación Cristiana del DEC, después fue superintendente de su distrito, y ha llevado una trayectoria magnífica. Dios ha sido con él, lo ha respaldado, y por último, hermanos, pues ahorita es superintendente adjunto de la zona sur. O sea, nuestro país está dividido en 3 zonas, zona norte, zona centro y zona sur. Pues él es superintendente de la zona sur, allá para todo lo que es el sureste, el sur del país. Y hermanos, pues ha estado con nosotros desde el retiro del día viernes, el retiro de pastores, y créanme lo que es una delicia escucharlo, hermanos. Yo creo que él ha estado aquí con nosotros y siempre será un gran amigo y será una persona que queremos que se sienta en casa, ¿verdad? Así que, hermanos, ya por el protocolo, por último, sí les pido que nos pongamos de pie y recibamos al presbítero Miguel Pérez, que ahora está con nosotros. Lo traemos importados desde Toluca, así que pues aquí cerquitas, aquí lo tenemos, pero está ahora con nosotros, una invitación que le hemos hecho, y gracias a Dios que ahora él convive, ha estado con nosotros. Casi, yo creo es más michoacano que mexiquense, eso espero que sea, ¿verdad? Pero gracias a Dios que él ha estado, un gran amigo, de verdad, hermanos, que ha estado con nosotros, incansable, pero aquí está en este día para traernos la palabra. Disfrútela, gócese de verdad, porque el Señor tiene algo muy especial para ustedes. Y una última cosa, también usa tirantes como yo. Adelante. Tengo pastor, tengo esta cosa. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Iglesia Esmirna, un abrazo para todos. Bueno, lejano, virtual, nada más, ¿verdad? Ok, de lejitos nada más. Ok, vamos a orar al Señor. Padre, en nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos, agradecemos la presencia de tu Espíritu Santo durante este devocional y en nuestra vida personal. Y también te pedimos que nos ayudes, Señor, ahora para poder abrir nuestro corazón totalmente a tu palabra, que seamos redargüidos con ella, Señor, seamos confrontados directamente para nuestro bien. La disciplina, si es necesaria, Señor, una palabra correctiva, una palabra de ánimo, lo que cada quien necesite, Señor, dánoslo. Estamos dispuestos a recibirlo con todo nuestro amor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, para siempre. Amén. Gloria a Dios. Siéntese, iglesia, y abra su Biblia en el primer evangelio de los 4, Mateo. Y bueno, no tenemos mucho tiempo. ¿Tengo cuánto, Saúl? ¿Unos 30 minutos más o menos? 30 minutitos, ok. Aquí me guío, ¿verdad? Con este. Ok, muy bien. Voy a esforzarme porque yo soy de 1 hora más o menos, entonces sí tengo que, así, apretarme un poquito, pero entiendo. Le digo una cosa, estoy muy bendecido. Yo vivo en Toluca, ahí tiene su casa y soy pastor también. Ahí todavía no se abren los templos, hermano. Tenemos 1 año con templos cerrados. Todo es virtual. Entonces, desde el viernes que he predicado aquí y hoy me siento muy contento de poder estar con una congregación y no con una pantalla, ¿verdad? Es diferente, es muy, muy diferente. Entonces, aún eso para mí es un plus, el sentirme ahora con ustedes como congregación. Y sí, pues sí me siento michoacano, ¿por qué no? ¿Verdad? Bueno, aquí comenzamos el ministerio en los 90, siendo yo un chavillo. El sur abarcaba hasta acá. Entonces aquí comencé en León, en Morelia, hermanos, en Querétaro, en Guanajuato. Aquí tuvimos también que ver eso. Entonces, sí traigo por ahí una herencia michoacana, ¿cómo no? Gracias a Dios. Mateo capítulo 21, hermanos, versículo 28 hasta el versículo 32, donde aparece la parábola de los 2 hijos. No la vamos a leer, ahí la tiene, es una lectura referencial solamente, es una lectura comparativa, usted la tiene ahí textualmente y puede ir confirmando y comparando lo que diremos. El contexto de esta parábola
Si usted analiza lo anterior, hubo por ahí una confrontación de Jesús con los fariseos y con los escribas. Una pregunta muy directa, ¿no? Eres el Hijo de Dios, vienes del cielo, ¿con qué autoridad haces esto? Cuando toma esa actitud firme y puede maldecir la higuera estéril, ahí tiene todo el contexto. Y usando una dialéctica muy perfecta el Señor, porque él usaba la dialéctica como un sistema educativo, es decir, respondía con preguntas, te hacía reflexionar con preguntas, no te las respondía, eran preguntas retóricas. Y aquí ocurre otra vez esa dialéctica. Y le dice a los fariseos, bueno, antes de responderte, te voy a preguntar otra cosa. ¿El bautismo de Juan de quién era? ¿Del cielo o de la tierra? ¿De Dios o de los hombres? Empiezan a hacer team back, ¿no? Se juntan ahí. ¿Qué respondemos? Si decimos que es de Dios, va a decir, ¿y por qué no creísteis en él? Y si decimos que es de los hombres, el pueblo se nos va a echar encima porque tienen a Juan el Bautista como profeta. No sabemos, Señor, pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. Una situación, hermano, confrontacional, una parte muy específica de la palabra que nos lleva a la reflexión, al pensamiento profundo, y en ese contexto viene esta parábola, les declara esta parábola. Y como en otras ocasiones, esta parábola, hermanos, gira en torno al rechazo de Cristo por aquellos que deberían haber sido los primeros en recibirle, los jefes del pueblo, los jefes de la ley, los religiosos del tiempo, líderes espirituales de Israel, en lugar de recibir al Mesías como Dios, como enviado del cielo, eran los primeros que le rechazaban, de una forma tajante, de una forma definitiva, de una forma recalcitrante y muy grosera, al grado que inclusive intentaron matarlo varias veces. Un rechazo así. En vez de reconocer a Jesús como el Hijo de Dios que traía su reino a la tierra, los fariseos y saduceos, inclusive superando sus diferencias doctrinales históricas de siglos, cuando se trataba de Jesús, se unían en contra de él. Qué casualidad, ¿no? Ahí ya no había resurrección y tenían aspectos diferentes. La angeliología que entendían diferente, ahí no importaba la doctrina que estaban tomando con sesgos, sino se unificaban y golpeaban a Jesús, iban en contra de él, hacían equipo en contra del Señor para poder aniquilarlo totalmente. En la tradición hebrea, amada iglesia Esmirna, resulta evidente que las obras tenían siempre prioridad sobre las palabras. Las acciones resultan más agradables para Dios. En Proverbios usted puede encontrar en todos esos proverbios antitéticos y sintéticos y sinónimos. Cada uno tiene su aspecto, pero la fuerza de Proverbios, porque es una tradición judía muy importante en cuanto a la didáctica judía, la academia judía, era eso. La acción vale más que las palabras. Lo que tú haces es mejor que lo que tú dices. Lo que tú puedes representar en la praxis, en la práctica de la vida, es mucho mejor que tus teorías intelectuales, que tu idealismo, a veces medio filosófico. No, a mí demuéstrame tu vida con lo que haces, con los hechos. Proverbios realmente es un centro de esa gran verdad judía. La verdadera fidelidad, de acuerdo a la palabra, reside entonces, hermanos, en el primero, en esta parábola. En el primero que dijo no, pero acabó yendo. Acabó haciendo lo que dijo al principio que no. Esa es una fidelidad. Y no estoy diciendo que tengamos que ser negativos a priori, ¿verdad? De entrada, espontáneamente, para luego ser positivos. No estoy diciendo eso porque tampoco es el principio ni el contexto de esta parábola. Pero usando esta verdad, sí es muy evidente que el que dijo que no y luego fe, se le fue tomado como fidelidad. En contraste a aquel que dijo primero sí, de una forma servil, y al final no hizo nada. Dos extremos, ¿cierto? Dos tipos de éticas, dos tipos de moralidad, dos tipos de cumplimiento. Eso está interesante. El nivel de las intenciones puede ser muy bueno, hermanos, pero si no se materializan en hechos concretos, no sirven absolutamente de nada. ¿Conoces a gente así? Habla muy bonito, promete un montón de cosas, hermanos, y a la hora de la hora. Y hay gente que habla poco, hay gente que pasa hasta desapercibida, pero es gente de acción, es gente que en su momento cumple.
Es gente que en su momento cuentas con ellos, aunque no sean los notorios, aunque no sean los evidentes, aunque no sean los públicos, son los anónimos, son los discretos, son los que pasan hasta un poco desapercibidos. Hablo del contexto eclesiástico, de cualquier iglesia. Hay dos tipos de públicos, dos tipos de sectores. Para el judío lo que contaba era la praxis, la práctica del ejercicio habitual, hermanos, la costumbre, el uso cotidiano de la vida, por encima de cualquier conjetura, de cualquier teoría, de cualquier intelectualidad. De manera que solo había una posible respuesta en este contexto bíblico. No, pero sí, es lo correcto. No, pero sí. ¿Qué significa entonces esta parábola, hermano? ¿A dónde nos lleva esta palabra? Esta enseñanza es un choque frontal contra la mentalidad religiosa de los jefes de Israel, los que se creían justos acusando a Jesús, su religiosidad, su aparente conocimiento teológico, su aparente conocimiento de la profecía del Antiguo Testamento, según ellos era suficiente para atacar a Jesús, para descalificar al maestro, para no creer en su mesianazgo, hermanos, para estar descalificando su divinidad. No aceptaban que ese hombre, el hijo del carpintero, fuera el hijo de Dios. Su teología, fíjense bien, la teología que tiene que acercarnos a Dios, a ellos los alejaba de Dios. La doctrina, la palabra profética, bíblica para ellos, eran doctores de la ley, eran expertos en la ley, les cegó el entendimiento para no ver y no creer en Jesús. Increíble, porque eran religiosos, porque solamente eran teóricos, enseñaban en un nivel intelectual, pero no vivían lo que estaban enseñando. Es un grave problema. De hecho, el Señor los acusó varias veces y los comparaba con el pueblo. Hey, lo que escuchen que digan estos fariseos, háganlo, porque hablan verdad, hablan la ley. Pero lo que vean que ellos hacen, no lo hagan, porque son incongruentes. Dicen una cosa y hacen exactamente lo contrario. ¿A dónde nos lleva la parábola entonces, hermano? Reflexionemos. La teología que tenemos, la palabra que creemos, hermanos, ¿nos acerca a Dios o nos aparta de Él? ¿Nos hace santos o santurrones? Diferente, ¿verdad? ¿Soy santo apartado del pecado o soy santurrón y creo que soy capaz de juzgar a todos, de criticar a todos, de medir a todos, de descalificar a algunos en base a mi criterio, en base a mi conocimiento? Es lo que hacen estos. Y digo estos con toda la intención, estos. Es lo que hacían. Tú sí, tú no. Tú puedes entrar al reino porque piensas como yo, tú estás descalificado porque eres un pecador. En base a mi criterio, falta de misericordia, falta de amor, una falta de oportunidad para acercarse al Señor. O sea, ellos se sentían dueños del reino. Eran como la jefatura, ¿no? Era como la judicial, era el perfil único, según ellos. Eran el filtro único, máximo, para poder, hermano, entrar o no entrar en el reino de los cielos. Tremenda actitud, hermanos, tremenda actitud. ¿Qué significa entonces esta parábola? Tiene significado. No solamente la definimos en su contexto temático, sino tenemos que ir al significado de la parábola. Esta enseñanza es un choque frontal contra la mentalidad religiosa de los jefes de Israel. Los que se creían justos son acusados por Jesús de pecadores desobedientes. ¡Sas! Tu justicia realmente es una justicia pecaminosa, porque no es la justicia de Dios, dice Jesús a los fariseos. Es una justicia que discrimina, es una justicia que sesga, que divide, que hace cisma. Es una justicia que no da oportunidad, es una justicia elitista, es una justicia para un grupo exclusivo, solo para ustedes. Y los descalifica el Señor y les dice, ustedes realmente son unos pecadores desobedientes a la voluntad divina que no comprenden el amor de Dios hacia la humanidad. Yo espero que usted vaya llevando el pensamiento, hermano, en su espíritu y vaya enfocando lo que está la palabra hablando. No somos nadie para descalificar a otros, hermano. En ningún nivel. El peor, escúcheme bien, el peor se puede salvar.
el más vil, hermano, el más despreciable, el que ves en la calle, hermano, ahí tirado, brother, el que anda metido en cosas pesadas. Usted me entiende, no voy a hacerle publicidad a eso, ¿verdad? Usted me entiende. Ese hermano, si se arrepiente y regresa a Dios, hermano, se puede salvar. Pero según los fariseos decían que no. Si usted lee la parábola, ahí habla de los publicanos y las prostitutas inclusive, ¿no? Ellos en automático eran los pecadores oficiales de Israel. Son los pecadores oficiales, entonces en automático estos no se pueden salvar. Ya, punto. Están etiquetados. No se pueden salvar. Mientras que de aquellos a quienes todo el mundo consideraba, hermano, fuera de Dios, fuera de la salvación, ya lo dije, publicanos, prostitutas, el maestro afirma, escúcheme y lea la parábola, el maestro afirma contundentemente que van más allá, adelantados en el camino que conduce al reino de Dios, que los propios fariseos. ¡Wow! Ahora voy a explicar bien porque tampoco quiero que esto quede a medias y a ver, ¿cómo que una prostituta va más adelantada que un profeta? O que no, espérame, ¿verdad? O sea, no estoy diciendo eso. ¿Cómo que un pecador va más adelantado que alguien que conoce la ley? No, ni estoy diciendo eso, ni la parábola dice eso. Jesús lo menciona en un contexto adecuado y entonces, hermano, podemos entender un contraste. Justos contra pecadores. Obedecer contra desobedecer. Ahí está el meollo del asunto. El hombre de la parábola representa a Dios, al Padre, a Jehová. Sus dos hijos simbolizan las dos partes que componían a Israel en aquel tiempo. Primero, los pecadores e indiferentes que no cumplían con los ritos de la ley mosaica, es decir, los publicanos y las prostitutas. Y los que habían permanecido fieles a la religión oficial, es decir, los jefes del pueblo, los líderes espirituales. Los dos sectores, esto es impresionante, los dos sectores en esta parábola son considerados hijos de Dios. El Señor no pone a uno por encima de otro. No menciona a los jefes del pueblo como hijos y a los demás como entenados, no como adoptados. Ambos son hijos de Dios. Lo notorio no es lo que son o dicen ser, iglesia, sino sobre lo que hacen o dejan de hacer. Eso es el problema. O ese es, hermano, la importancia de esta palabra. El Señor no está anulando, escúcheme, no está anulando la distinción entre los que ponen en práctica la ley y los que la quebrantan. No. Sí hay diferencia, sí hay distinción. Más bien, abre una nueva posibilidad para que todos los seres humanos tengan acceso directo al reino de Dios a través de Él. Eso es lo que dice esta parábola. Estos que estás despreciando, si se arrepienten, si tienen fe en mí, se pueden salvar. Tienen acceso al reino de Dios. No en automático. No, hace falta la fe y el arrepentimiento, sí. Pero sí lo pueden hacer. Y tú que lo sabes, no lo estás haciendo. Tú que lo entiendes, que lo conoces, que lo enseñas, no lo estás viviendo. Estás apartado de mí. Solo tienes teología, pero no tienes relación conmigo. Solo tienes conocimiento doctrinal, pero tu vida está lejos de esa palabra que tú dices creer. En la práctica no es verdad. ¿Ahora es más clara la parábola? Entonces vuelvo a preguntar, Iglesia Esmirna, ¿cuál es el sector al que pertenecemos? La lógica me dice que estás aquí porque eres de los que ha creído y te has arrepentido y tienes fe y estás en Jesús. Pero la forma de vida, nuestros hechos contundentes deben confirmar la fe que tenemos en Jesús. O sea, ya estoy aquí, ya entré, ya tengo la bendición de la salvación, estoy en el Hijo de Dios, estoy en Cristo. Ahora voy a demostrar eso con una nueva vida, con una conducta santa, con un carácter santo, con una situación de alcance a los perdidos, con una situación de misericordia, una actitud de amor, de bendición. Es decir, no voy a sentirme tan privilegiado en un estatus elitista, religioso, espiritual, y que ahora yo diga, esto es todo lo que puede entrar al reino de Dios. Somos los selectos de los selectos. Somos
la crema innata de Morelia. No, espérame. Todavía Dios sigue dando oportunidad para que otros entren a su reino. De hecho, hermano, pues ahorita andamos trajeaditos y perfumados y encorbatados, ¿verdad? Pero si pensamos en cómo éramos unos años atrás, bueno, hablo por mí. Estoy explicando, iglesia. Lo voy a decir en palabras michoacanas, Saúl. ¿Me das permiso? Iglesia, no nos sintamos gran cosa, pues. No pensemos que esto es un club privado, exclusivo. La iglesia tiene un alcance universal. Esmirna tiene que seguir predicando la palabra. Esmirna tiene que seguir creyendo en la salvación, en el milagro de la salvación, en la restauración del pecador. Esmirna tiene que seguir abriendo las puertas al más vil y despreciable para que aquí se purifique y se levante en el nombre de Jesús. Es lo que dice esta parábola. Si no encontramos esa verdad y no la vivimos realmente como algo testimonial, como un impacto de vida a otros, porque mire, aunque prediquemos la palabra, aunque hablemos la verdad, esto es la verdad de Dios, es el mensaje que salva, sí, pero si no lo confirmamos con nuestra propia vida, hermano, no va a tener mucho sentido para algunas personas. ¿Cómo me hablas de salvación? ¿Cómo me hablas de cambio, de transformación de vida? Cuando yo te miro y... A ver, explícame, ¿cómo tiene que afectarme a mí, pero a ti no te ha afectado? ¿Cómo aspiras a que me transforme a mí cuando tú que tienes años no has todavía sido transformado como tú lo estás enseñando? No me suena eso, es un poco incongruente esa verdad que tú me estás diciendo, no por la verdad misma, sino por el efecto en ti, por el resultado en ti. Es lo que pasaba con esos fariseos, hermano. Hablaban muy bonito, mucho verbo, ¿me entiendes? Pero en su vida, ninguna acción, ninguna verdad absoluta. Entonces, este nuevo hacer, porque habla del hacer esta parábola, que permite a todos los incomprendidos entrar en el reino, es la fe en Jesucristo, hermano. Es la fe en Jesucristo. Esta historia indica que la fe y el arrepentimiento son las obras y las acciones que abren de par en par para el ser humano las puertas del reino de los cielos. No hablo de las obras que hacemos humanamente para ser salvos. Esas, dice la palabra, que son como trapos de inmundicia. Y si alguien sabe el contexto de trapos de inmundicia, es un contexto bien pesado, ¿no? Que no voy a mencionar. Pero las acciones y obras que dice la parábola hablan de la fe y al arrepentimiento. Mire que dice Juan 6:29, por ejemplo. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios, el hacer de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y luego Pablo lo confirma en Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. La ley no justifica, la fe en Jesús sí. En la ley, si incumplías algún aspecto, hermano, eras condenado totalmente. O cumplías todo o no cumplías nada. En cambio, en la fe de Jesús, solo creyendo en Él, independientemente de tu forma de vida, y te arrepientes, Él te transforma, te restaura, te regenera, te justifica, te acepta como hijo. Y por eso estamos aquí, hermano. Gloria a Dios. Esto a mí me da mucho entusiasmo, de verdad, hermano. Porque si fuera por acciones de vida pasadas, pues honestamente, ¿quién pudiera estar aquí, pues? Si fuera porque somos muy buenos y somos muy buena onda, pues, ¿quién pudiera estar aquí? No, a pesar de haber sido como éramos, el Señor tuvo misericordia de nosotros cuando nos arrepentimos y creímos en Él. ¿Cómo aplicamos esta parábola? El hijo que de forma hipócrita y servil responde: sí, Señor, voy. Goza desgraciadamente de muchos discípulos en las iglesias hoy. ¿Cuántas promesas incumplidas, hermano? Que no llegue fin de año porque, brother, nos sale, te prometo esto, Señor, y te prometo aquello, y a veces hasta públicamente,
porque sentimos que, hermano, pastor, yo prometo tal cosa para que todos me escuchen. Y a la hora de la hora, hermanos, no cumplimos nada. ¿Cuántas promesas incumplidas? ¿Cuántas manifestaciones de fidelidad eterna se terminan con la primera enfermedad o la primera crisis? Señor, te seguiré como Pedro, ¿verdad? Contigo hasta la muerte, Señor. Y te pega el COVID y andas maldiciendo al Señor. ¿Qué pasó? Pues no que hasta la muerte. Pues no que hasta la muerte, ya te estoy cumpliendo, te estás muriendo y estás maldiciendo. Pues, ¿qué pasó? Una crisis financiera de unos meses y ya quieres renunciar a Cristo. Por fin, pues no que hasta la muerte. No que contigo lo que sea, Señor. Esos son los hijos del sí. Sí, sí voy. Pero no van. No van. El domingo gritamos que sí vamos, pero el resto de la semana languidecemos y flaqueamos, hermano. El domingo somos bien cristianos, somos súper espirituales, hermano, y sentimos la presencia de Dios, y entre semana nuestra vida no tiene nada que ver con Cristo Jesús. Algunos somos hijos del sí, pero no hacemos nada, hermano. Estamos en la época en que estos hijos del sí dicen con el corazón, sí, yo voy, y después resulta un rotundo no, hermanos, en la acción, en la conducta y en el compromiso. ¿Cómo puede crecer así la iglesia del Señor? Los puros de sonrisa fácil, de saludo cortés, los reyes del quedar bien, los que solo quedan bien, pero no saben doblar la espalda para tomar el asadón, hermanos. Esa gente, honestamente, no sirve mucho. Solo llena lugares, solo ocupa un espacio, pero en la práctica no es útil para la obra de Dios. Pero también están los hijos del no. Son hijos apasionados, irreflexivos, muchas veces, hermano, inclusive hasta rudos. Poseen el gran defecto de no ser dulces. No son muy dulces, no son muy tiernos. Son Pérez, esos así le pegan al mono de duro. Esos no andan así con dulzuras y con piloncillo y con panela, ¿va? No, esos son rudos, son directos, hermano. No emplean la palabra como ungüento, pero siempre puedes contar con ellos para lo que sea, para lo que haga falta. La pregunta aquí, hermanos, es ¿de cuáles somos nosotros? ¿De cuáles somos nosotros? ¿De los que decimos sí, pero no hacemos gran cosa o nada? ¿O los que somos un poquito rudos y la primera respuesta es nada, pero sí lo hacemos? Sí lo hacemos. Yo sé que esto nos mueve, hermanos, y de eso se trata, que la palabra nos mueva, nos redarguya. La palabra redarguir, hermano, tiene que ver con dos acciones que hace el Espíritu Santo hacia la palabra. Primero, Él te impulsa, te empuja con mucha violencia, con mucha fuerza hacia la palabra. Te acerca a la palabra con fuerza, hermanos, con rudeza, con decisión. Y ya que estás ahí, te ata a la palabra. Te está redarguyendo, es lo que significa. Te convence a través de una fuerza de acción y te pone ahí, hermano, la palabra para que no la sueltes. Te ata a ella para que la creas, para que se encarne en ti. No hay otra forma de ser transformados, hermano. No. Por lo menos de acción de la palabra no hay otra manera, sino así, con decisión. Así que doy un resumen. El hombre representa a Dios. El hijo que responde sí, pero no cumple, representa a los fariseos, a los saduceos, quienes a pesar de haber asumido la responsabilidad, hermanos, de trabajar en la viña del Señor en Israel, no lo estaban haciendo. Su comportamiento era discriminatorio y cruel con los pecadores. Eran gente, hermano, que discriminaba. Eran gente exclusivista, elitista. Yo espero que no tengamos de esa gente. Pero el que responde no, pero sí hace, representa a los publicanos, a las prostitutas y a los pecadores en general. Aquella clase social despreciada por los religiosos, pero que conscientes de su maldad
habían recibido el mensaje esperanzador de Juan el Bautista y se habían arrepentido sinceramente para creer en Jesús. Para creer en Jesús. El relato pretende resaltar la fe en Jesucristo como condición indispensable por encima del ritual judío para pertenecer al reino de Dios. No tenemos opción, hermanos. No hay más remedio que responder sí, pero sí. Sí, pero sí, hermanos, de forma personal y de forma verdadera. Que Esmirna esté llenos de puros hijos del sí, pero sí. Que Dios cuente contigo siempre, hermano, con tu forma de vida, con tu conducta, hermanos, habitual, con tu carácter, un carácter santo, un carácter santificado, reflejando la imagen del Hijo de Dios. Que la gente nos mire, la palabra doxa es esa, dice que somos su gloria. La palabra doxa es como un espejo, se aplica como un espejo. O sea, te reflejas en Él, Dios se refleja en nosotros. Somos su gloria, la iglesia es su gloria, dice la palabra. Somos su reflejo. Cuando la gente mira a la iglesia, tiene que mirar a Dios. No estoy diciendo que somos Dios, entienda el contexto, por favor, ¿verdad? La gente mira la obra, la gente mira el carácter, la gente mira el cumplimiento, la gente mira el compromiso, la gente mira la conducta y tiene que ver a Dios reflejado en nosotros. Esa es la pregunta, ¿qué estamos reflejando? Cuando la gente pasa por aquí afuera, ¿qué observa de esta congregación? ¿Qué mira? Tu familia, ¿qué mira en ti? Tu familia, hermano, ¿qué observa en tu conducta? Tus vecinos, tus compañeros de trabajo. ¿Usted me entiende, hermano? Hijos del sí, pero sí. Y cuando alguien entre aquí, hermano, en malas condiciones, recíbelo y ámalo y trátalo de lujo, brother. Y ora por él y dedícale vida. Y ayúdale a crecer en Cristo, hermano. Ayúdale a confiar en Dios, aunque vengan malas condiciones. No sé si lo dije la vez pasada, termino con esto. Estoy checando acá. Pero cuando era un muchachito que empezábamos los ministerios y una iglesia nueva estaba en formación, ¿verdad? Por ahí un pastor se esforzaba en una colonia sin evangelio y lo que quería hacer era gente, brother. Vengan a Cristo, aquí hay salvación, Dios los cambia, no importa cómo vengan, ven, aquí Dios te transforma. Y recibías a todos parejito, brother. ¿Sí o no? Pero después empieza a tomar estructura la congregación, empezamos a tener ya una forma, ¿verdad?, de iglesia y levantamos templo y ya viene la palabra del Señor. Y entonces ya empezamos, este viene borrachito, no, pues este no sé qué, este huele feo, no, pues este está feo. Bueno, pues hermano, Dios nos salva, pero los feos no se nos quita, ¿verdad? Pues, o sea, no seas tan exigente, brother. O sea, pero aquí veo pura gente bonita, pura gente bonita. Hermano, recibamos a la gente, no despreciamos a nadie. No demos por hecho, este no tiene salvación, ¿cómo sabes tú? Este ya está condenado, ¿cómo sabes tú, hermano? Y ese drogadicto al rato no es un evangelista tremendo que usa a Dios, ¿cómo sabes? Esa hermanita que llegó en malas condiciones es una prostituta, porque es el término que usa aquí. Al rato, hermano, está con tus hijos dándole clases, ¿cómo sabes tú? Vamos a orar, hermanos, pónganse de pie. Sí lo logré, pastor, gloria a Dios. Qué bárbaro. Señor. Ánimo, iglesia. Amen a Dios. Valoren lo que Dios les ha dado. Valórenlo, compártanlo, hermanos, vívanlo. Ayuden a otros a crecer en Cristo, a creer en Dios. Ayúdenlos, hermanos, en el nombre de Jesús. Padre, oramos a ti en esta mañana. Gracias, Dios, por la palabra que tú nos has dado. Siempre reflexiva, Señor, porque así tiene que ser. No es un tiempo de una predicación suave que no nos deje ninguna lección, que no nos deje ningún desafío, que no nos deje ningún compromiso a cumplir. Creemos, Señor, que tienes un tiempo bueno para Morelia y que Esmirna, porque yo lo sé, es un baluarte aquí, Señor, es un bastión del Evangelio en esta parte de la República. Morelia es bendecida, Señor, con esta congregación. Aquí los has encarnado en esta parte de la ciudad. Que aquí salga la bendición,
que la gente sea bendecida a través, Señor, de esta amada iglesia. Que tú traigas milagros, que traigas una palabra, Señor, directa de salvación, que traigas una palabra de transformación y que nos ayudes a influir, a influenciar, Señor, a la sociedad, a la comunidad. Que no absorbamos lo de ellos, pero que sí ellos absorban lo de Dios a través de nosotros, Padre. Que podamos entonces entender el valor de la salvación, que podamos, Señor, entender y vivir la santidad, la buena vida, la palabra, y que jamás despreciemos a nadie, ni descalifiquemos a nadie, sino que glorifiquemos a Cristo por cada oveja nueva que llega, Señor, a esta congregación, por cada hombre y mujer, no importa cómo venga, tú tienes poder de transformación, de regeneración, tú cambias la vida, Señor, en el nombre de Jesús. Si hemos sido gente que solo promete y no hace, perdónanos, Señor. Si hemos actuado de mala manera en ese sentido, hablamos mucho y hacemos poco, perdónanos, Señor, porque la iglesia tiene que ser de acción. Todos, Señor, podemos hacer algo para tu gloria. Todos debemos hacer algo, Señor, para el avance del reino, para el crecimiento de la obra. No solamente estar esperando ser bendecidos y alimentados, sino también compartir el evangelio, compartir las verdades de Dios, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, y la palabra quede ahí para siempre en el corazón de este amado pueblo. En el nombre de Jesús, gracias, Dios. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga, mi amado hermano. Dejo lugar a mi hermano Carlos, el pastor.